Hola, soy Crossmoto. Francia es increíble. Y si ahora la industria de motocicletas francesa es difícil de ver sin un microscopio, y de las marcas francesas modernas de vehículos de dos ruedas, solo puedo mencionar rápidamente a Peugeot. En los siglos XIX y XX, los franceses lideraban la industria automotriz y de motocicletas. Una de las primeras motocicletas fue construida en Francia en 1869. Era una bicicleta con motor de vapor diseñada por Louis-Guillaume Perrot. Durante el periodo de entreguerras del siglo XX en Francia, existían muchas empresas de motocicletas. Pero, como suele suceder en la historia, la época dorada es seguida por épocas oscuras. La crisis de la industria europea de motocicletas en los 60 y 70 no pasó desapercibida en Francia. La mayoría de empresas desapareció y la tecnología japonesa invadió el mercado. A fines de los 70, el Ministerio de Industria de Francia organizó un concurso para crear una motocicleta popular francesa. Para reducir costos en el diseño y facilitar el mantenimiento, se exigió usar un motor automotriz de producción masiva. Gracias a este programa surgieron construcciones como la BFG 1300, la Moto Franchise 650 y la Bacardo Aero 97. En todos los casos, estos proyectos fracasaron y la maquinaria se fabricó en cantidades muy limitadas. En este video hablaré del Grand Tourer BFG 1300. Los otros dos aparatos se analizarán en episodios aparte. Pónganse cómodos y que disfruten el video. En 1978, el Ministerio de Industria organiza ese concurso. El grupo ganador está compuesto por Luis Bacardo, Domenico Favario y Thierry Granja. Por cierto, Luis Bacardo estará en los proyectos Moto Franchise 650 y Bacardo Aero 97. El nombre de la empresa y de la motocicleta surge de las iniciales de los apellidos de este trío. La responsabilidad de las actividades de BFG fue asignada al fabricante Motorola, y la empresa comenzó a desarrollar la motocicleta. Para este proyecto se asignaron 800.000 francos equivalentes a unos 500.000 euros. El motor, como se planeó, se tomó de un automóvil. Un boxer de 4 cilindros y 4 tiempos, enfriado por aire, del 1299 centímetros cúbicos. Potencia máxima de 70 HP, a 5.500 revoluciones por minuto par máximo de 100 Nm a 3.200 revoluciones por minuto. El motor tenía una curva de par plana y un buen torque a bajas revoluciones, lo cual era ideal para una moto tipo Touring. Dato curioso, incluso al ralentí, unas 800 revoluciones por minuto, ya había 68 Nm de par disponibles. Se eligió este motor porque se fabricó mucho. Entre 1970 y 1986 se produjeron 2.5 millones de Citroën GSA. Eso significaba que no debería haber ningún problema para encontrar refacciones y dar mantenimiento a este motor. Podías repararlo y encontrar piezas en cualquier lugar remoto. Inicialmente, para ahorrar dinero, BFG buscaba soluciones ya existentes para la transmisión. Consideraron opciones de Moto Guzzi e incluso de la Verde Boom 6000, pero no lograron llegar a un acuerdo sobre el suministro, así que tuvieron que desarrollar la transmisión desde cero. Este evento generó gastos extra y retrasó el proyecto. Finalmente, se incorporó una caja de cambios de 5 velocidades propia, que transmitía el esfuerzo a la rueda trasera mediante un cardán y un reductor de Citroën. El motor Citroën se montó en el chasis casi sin cambios. Solo se agregó una bomba eléctrica y se rediseñó el distribuidor de encendido. Por estética, se pusieron otras tapas de válvulas para que el chasis luciera bien. El BFG 1300 era una gran moto de turismo, con chasis de tubos de acero y el motor como elemento portante. La suspensión trasera era basculante con doble amortiguador, horquilla delantera Telesco,
frenos Brembo y rines de 18 pulgadas con llantas italianas FPS. El aparato pesaba 290 kilogramos en marcha. El tanque tenía capacidad de 22 litros, o 26 según otras fuentes, y consumía unos 5 litros cada 100 kilómetros. El Gran Turismo de BFG alcanzaba 200 km/h, pese a pesar casi 300 kilogramos. Los que usaron la BFG 1300 notaron que era fácil de manejar por su bajo centro de gravedad. Aquí hay que agradecer especialmente al motor Boxer, así como a la buena distribución del peso. El tanque de combustible se colocó bajo el asiento para dejar espacio en el falso tanque para el carburador Solex y el filtro de aire. El prototipo inicial se completó en 1980 y se presentó en el Tour de France, logrando gran éxito entre motociclistas profesionales. En solo año y medio y con presupuesto limitado, 10 personas del taller BFG crearon una motocicleta lista para usar. Créeme, eso es muy efectivo. Al final, se fabricaron 3 prototipos: el Naked de prueba, el semi-carrozado GTA y el totalmente carrozado GTB. En 1982, el modelo estaba listo para producción y se planeaba fabricar 500 motocicletas al año. En las versiones GTA y GTB, los precios esperados eran de 29.500 francos para la GTA y 32.000 francos para la GTB. Estos son precios de 1982. Si los convertimos a precios actuales, serían 19.000 euros y 20.500 respectivamente. Al final, solo la GTB fue puesta en producción. Para comparar, en 1982 la Honda Goldwing 1100 costaba 27.800 francos y la BMW 100 RT 32.000 francos. Varias partes del 1300 venían de la industria automotriz francesa: espejos de Fiat Panda, faro de Renault, 16 tablero de Renault, 5 Alpine e indicador de combustible de Citroën, 2 CB. La motocicleta se producía en La Ravoie, un pueblo de los Alpes franceses. De 1982 a 1983 se produjeron alrededor de 400 unidades del BFG 1300, y al parecer, el inicio de la producción fue bastante bueno. Sin embargo, casi de inmediato surgieron dificultades financieras. BFG planeaba conseguir un contrato de suministro con la Gendarmería, lo que habría beneficiado mucho a la empresa. En un inicio, la Gendarmería aseguró: les encargaremos un gran lote de equipos. Lo juramos por nuestra madre, vive la France. Primero denos una pequeña cantidad para probar. En 1982 BFG entrega 12 BFG 1200 al departamento para pruebas. Escucharon bien, 1200. Esta versión tenía el motor Boxer G11 de Citroën en vez del G13 con 1129 cc y 56 caballos de potencia. Al finalizar las pruebas, se planeaba entregar a la Gendarmería un lote de 160 unidades del vehículo. Las motocicletas también participaban en desfiles y escoltando a altos funcionarios. Un ejemplar fue obsequiado por el presidente francés François Mitterrand al rey Juan Carlos I en 1982. ¿Y eso? ¿Orgullo nacional? Para entonces, BFG ya había invertido en ampliar su producción, esperando un contrato con las fuerzas del orden, pero la Gendarmería no cumplió. El contrato nunca llegó y a finales de 1983 BFG se declaró en bancarrota. Y no se descarta que durante todo este lío alguien se haya metido un buen fajo de billetes al bolsillo defendiendo ciertos intereses, aunque eso no son más que suposiciones. Motobecan, siendo el organismo de control, compró BFG y trasladó la producción a Saint-Quentin, en el norte de Francia. Entre 1984 y 1988, produjo 150 motocicletas, casi 40 al año. No es un volumen alto. Unos 15 aparatos fueron entregados a empleados de aduanas. Estas motocicletas estaban equipadas con asiento individual y maletas Krause, con equipo de comunicación para los oficiales que antes patrullaban en BMW R60. El MBK 1300 era extraordinario, pero al año surgió el lado negativo. En caso de uso intensivo, el mantenimiento del MBK 1300 resultó ser más caro
y el gran peso junto con la característica lineal y dócil del motor hicieron imposible realizar interceptaciones a alta velocidad en esta motocicleta. Y después de un año, el MBK 1300 dejó de usarse, dejando espacio para la BMW R80 RT y la Yamaha XJ 900. Motovican no pudo introducir este modelo en Europa y en 1988 se detuvo la producción del turismo Boxer. En 1989, Sarol, fabricante de motocicletas con sidecar, adquirió todas las piezas restantes y ensambló 10 unidades con remolque lateral. Sarol apoyó a los propietarios de esta moto con refacciones, formando un club de entusiastas que en 1996 compró las piezas restantes a Sarol para sus necesidades. Es curioso el hecho de que alrededor de 400 ejemplares de esta motocicleta de los 560 siguen existiendo y están en funcionamiento. Hasta hoy, la mayoría ya recorrió más de 100.000 kilómetros y algunos superan 500.000 en el odómetro. Y eso habla de la alta fiabilidad de la motocicleta francesa. Como decía Thierry Grange a principios de los años 80, Francia es el mayor mercado de motocicletas del mundo sin un fabricante nacional. 200.000 franceses compran una motocicleta cada año, en la mayoría de los casos japonesa, cuando podría ser francesa. Mientras más trabajaba en el reportaje, comprendía que estaba en una especie de historia de detectives. ¿Por qué una construcción exitosa no llegó a producción masiva? ¿Dónde estuvo el gobierno de Francia, el cabildeo y los subsidios a la industria? El fracaso del BFG se debió a varios factores. En la élite política, había dudas sobre fabricar una motocicleta grande. Por ejemplo, el hijo del entonces primer ministro Raymond Borré sufrió un accidente en motocicleta, lo que permite suponer la opinión de Borré sobre estos vehículos. También se sabe que ya en 1978, un alto funcionario del Ministerio de Seguridad Vial, Gerando, consideraba que las motocicletas pesadas debían ser prohibidas en las vías públicas. En los pasillos de los edificios políticos, se decía que esta táctica no era tanto por seguridad vial, sino para servir a ciertos intereses. El mercado de motocicletas en Francia fue manipulado para enfocarlo en vehículos de pequeña cilindrada, donde los franceses destacaban scooters Peugeot y Motobecane. Por ejemplo, incluya la producción no rentable de BFG, que llegó a perder 5.000 francos por motocicleta en su peor momento, y la salida de Louis Bocardon en 1981. Él era el principal encargado del desarrollo y diseño del aparato. BFG tenía la opción de crecer o morir. A pesar de todos los esfuerzos de Thierry y Favario por atraer inversiones o fusionarse con otra empresa, no lograron nada, y Motobecan, que no estaba pasando por sus mejores años, prefirió dedicarse a lo que ya conocía, fabricar vehículos ligeros de baja cilindrada. Esa es la historia del gran turismo francés BFG 1300, una motocicleta pensada para ser el orgullo nacional de Francia, pero al final solo se fabricaron poco más de 500 unidades. En esta nota, mi relato llega a su fin. Como siempre, estuvo con ustedes el canal Crossmoto. Gracias por ver, suscribirse, dar like, comentar y compartir. Gracias a quienes apoyan mi canal con donaciones en los datos de la descripción. Hasta la próxima.